En el set de la exitosa serie Shared, lo que parecía una historia de complicidad y amor ha dado un giro inesperado. Maasine Meravet y Cenk Torun, quienes antes eran inseparables tanto dentro como fuera de cámara, hoy apenas se dirigen la mirada. El ambiente en el plató es tan tenso que el silencio entre ambos se volvió ensordecedor para todos los presentes. Nadie sabe con certeza qué ocurrió, pero algo se rompió. Y ese algo parece estar afectando la energía del rodaje por completo. Los técnicos, asistentes y hasta los actores secundarios han comenzado a preguntarse, ¿qué pasó entre ellos? Los rumores comenzaron a circular cuando, durante una de las escenas más intensas, ambos actores evitaron cualquier tipo de contacto visual. Se notaba forzado, casi doloroso. La química que tantas veces encantó a los fans parecía haberse evaporado de repente. Maasine mantenía su mirada en el guión o en el suelo, mientras que Cenk optaba por revisar su teléfono durante los descansos. La distancia entre ellos ya no era solo emocional, sino física. Incluso los camarógrafos tuvieron que ajustar sus encuadres. Los miembros del equipo comenzaron a hablar entre susurros. No se han dicho ni una palabra en todo el día, comentaba uno de los asistentes. Otro aseguraba haber presenciado cómo Maasine salía llorando discretamente del set, fingiendo hablar por teléfono. La incomodidad general creció. El equipo de dirección incluso tuvo que detener el rodaje durante varios minutos para reorganizar una escena que no fluía. La tensión era palpable. Algo se había fracturado. Desde el inicio de la tercera temporada, los rumores sobre una supuesta relación más allá de la pantalla entre Maasine y Cenk nunca cesaron. Siempre negaron estar juntos, pero sus miradas y gestos decían lo contrario. Hasta hace poco, ambos compartían publicaciones similares, disfrutaban cenas tras los rodajes y se les había visto en más de una ocasión entrando y saliendo del mismo lugar. Pero ahora, todo ese brillo parece haber desaparecido. El silencio es más escandaloso que cualquier declaración. La producción está preocupada. El éxito de Shared se basa en gran medida en la química entre sus protagonistas. Y lo que ocurre detrás de cámara, inevitablemente, se filtra hacia las escenas. Hay quienes aseguran que una discusión fuerte habría tenido lugar hace unos días, lejos del plató. Una discusión que, según testigos anónimos, terminó con uno de ellos abandonando furioso el lugar. Desde entonces, nada volvió a ser igual. Algunos actores secundarios han confesado sentirse incómodos. Antes todo era alegría y dinamismo, ahora hay tensión. No es fácil actuar cuando sientes que en cualquier momento puede explotar una bomba emocional, dijo uno de ellos bajo condición de anonimato. Incluso el director, conocido por su paciencia, ha manifestado su preocupación al equipo. Las grabaciones se han vuelto más lentas y hay escenas que ya se han repetido 3 veces sin lograr el resultado deseado. A pesar de todo, ambos actores mantienen su profesionalismo dentro de la toma. Pero fuera de ella, la historia es otra. Ni una sonrisa, ni un comentario, ni siquiera un cruce de palabras trivial. La complicidad se esfumó. El ambiente, que solía estar lleno de risas y bromas, hoy es una niebla densa que ninguno quiere atravesar. Y lo peor es que nadie se atreve a preguntar qué ocurrió realmente.
El equipo de vestuario tuvo que reorganizar los camerinos, colocándolos en extremos opuestos del set. Lo pidieron indirectamente, pero fue evidente, confesó una asistente. El maquillaje también se convirtió en un espacio dividido. Cada uno llega a su hora exacta, evitando coincidir. La coordinación entre ambos se realiza a través del asistente de dirección, lo que ha hecho todo más lento. Las señales no mienten. Los fans ya han comenzado a notar algo extraño. En redes sociales, varios seguidores comentan que la chispa se perdió, que algo raro está pasando. Algunos incluso afirman que las últimas escenas transmitidas carecen del magnetismo que antes los hacía suspirar. En páginas de fanáticos, los rumores crecen como una bola de nieve. Y mientras tanto, Maasine y Zeng continúan el juego del silencio. Los periodistas del mundo del espectáculo intentaron acercarse al set, pero la seguridad ha sido reforzada. No queremos distracciones ni más tensión, fue la excusa oficial. Sin embargo, todos saben que se intenta evitar que se filtre más información. Las productoras temen que la situación escale hasta volverse insostenible. Y en un entorno donde todo se filtra, el silencio suele ser el preludio del escándalo. Algunos medios han comenzado a especular si uno de los dos dejará la serie. Una fuente cercana afirmó que Maasine estaría evaluando una propuesta de un proyecto en su país natal, Marruecos. Zeng, por su parte, ha estado ausente de varios eventos promocionales. Aunque ninguno ha hecho declaraciones oficiales, los indicios son más que claros. Y si uno de ellos se va, todo el equilibrio de Esaret podría derrumbarse. Aún quedan semanas de grabación por delante y el ambiente parece no mejorar. Las pausas entre escenas se hacen más largas, los silencios más densos. Algunos sugieren que la producción podría tomarse un receso para permitir que las aguas se calmen. Pero el tiempo apremia. La nueva temporada ya tiene fecha de estreno y el calendario está ajustado. La tensión interna podría reflejarse en la pantalla y afectar los ratings. No es la primera vez que una pareja protagonista enfrenta una crisis emocional. Pero pocas veces se ha visto un distanciamiento tan abrupto. El contraste entre lo que fueron y lo que son hoy resulta desconcertante. El silencio que los separa grita más que cualquier palabra. Y los ojos de todo el país están puestos en ellos. Esperando una señal. Una reconciliación. O una ruptura definitiva. Maasine ha dejado de seguir a varias cuentas vinculadas al entorno de Zeng. Y él, por su parte, ha eliminado algunas fotografías antiguas de ambos. No han borrado todo, pero han hecho limpieza. Como si quisieran borrar huellas, sin querer dar explicaciones. La incertidumbre reina. La calma que aparentan podría ser apenas la superficie de una tormenta emocional. Los rumores sobre una tercera persona comienzan a circular. Un nombre ha empezado a sonar, vinculado a un evento reciente donde Zeng fue visto conversando en tono muy cercano con una antigua colega. Por ahora, son solo especulaciones. Pero todo suma al caos emocional que parece envolverlos. Cada gesto, cada omisión, se convierte en motivo de sospecha. La audiencia quiere saber qué pasó. Pero ellos se mantienen en silencio. Ni una historia, ni un like, ni una declaración ambigua. Como si el guión de su propia vida fuera una escena aún no escrita. Mientras tanto,
La tensión en el set sigue creciendo. Y los días de rodaje se sienten más largos, más fríos, más distantes. Algunos miembros del equipo esperan que esto sea solo una etapa, que con el tiempo, la herida sane y todo vuelva a la normalidad. Pero hay quienes creen que esta vez es diferente, que el quiebre es más profundo, más real, y que no hay vuelta atrás. Lo único cierto es que, por ahora, Maasine y Zenk están más lejos que nunca.